Caminos, bienvenido nuevamente. Muy buenos días. Bueno, Bueno, vamos a continuar con la etapa técnica de este concurso número 246, que está destinado a cubrir un cargo de juez o jueza de primera instancia con destino al juzgado procesal administrativo para la segunda, tercera, cuarta y quinta circunscripción judicial con asiento de funciones en la ciudad de Zapala. Vamos a presentar nuevamente al jurado de este concurso, al doctor Pablo Comadira y al doctor José Pusterla, y los acompañan de manera presencial ahí en el piso las consejeras Fernanda Conca, Andrea Paz y los consejeros Lesinski y Sepúlveda. Bien, doctor, usted sabe, tiene 15 minutos para exponer el tema que ha elegido. ¿Está bien? Va a tener un reloj, ahí lo ve en pantalla, para poder, ahí está, ordenando la exposición. Y cuando termine, el jurado le va a hacer las consultas que estime pertinentes. ¿Está bien? perfecto. Ahora sí, doctor, adelante y suerte. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, teniendo en cuenta que mi tema de exposición va a ser el acto administrativo automático, sobre todo por la forma en que encuentro redactado el elemento voluntad en la ley 284, particularmente en el artículo 43, y por la cotidianeidad que tiene y la inevitabilidad que ya hay respecto a la elaboración de actos administrativos automáticos. En cuanto a la cotidianeidad, la actividad sancionatoria de tránsito, por ejemplo, las fotomultas, ya nos acompañan prácticamente en cualquier instancia. Todavía no he sido beneficiado con una, pero seguramente ya pasará. Entonces, y en otras materias como la aduanera, esto ya a nivel federal, el sistema María ya expide actos administrativos automáticos que han sido controlados por el Tribunal Fiscal de la Nación, eh, en los que ha tomado como un dato válido, como un apriorismo, que corresponde tratarlos como acto administrativo, aunque no se detuvo el Tribunal Fiscal sobre las características, los efectos, los problemas, etcétera, etcétera, etcétera. Mi exposición va a partir de los postulados de la Cava, que fue justamente autor de una muy buena tesis de maestría en la Austral sobre acto administrativo automático, está publicada por Astrea. Y me parece que el autor que más desarrolla ese tema a nivel argentino, a nivel doctrina argentina. Bien, el acto administrativo automático es una evolución de la implementación de tecnologías de la información y la comunicación en el ámbito administrativo. Desde que empezamos a aplicar las TICs, se empezaron a notar beneficios en lo que podemos distinguir el front office y el back office. El back office básicamente es la actividad interna de la administración donde se puede corroborar que la aplicación de TICs permite centralizar bases de datos, interrelacionar información, poder obtener información mucho más rápida. Entonces, teniendo en cuenta que la eficacia es un deber a cumplir por las administraciones públicas y en el ámbito de Chaco, perdón, perdónenme, en el ámbito de Neuquén, no chaqueño, parece, tira a tierra. En el ámbito de Neuquén, por lo que establece el artículo 153 de la Constitución de la provincia y por lo que establece el artículo tercero, inciso B, entonces la posibilidad de coadyuvar al logro de una mayor cota de eficiencia con una TIC definitivamente es bienvenido. Eso en términos de back office. En términos de front office, lo que permite la aplicación de la TIC es que el administrado o el interesado, si no quieren usar la palabra administrado, pueda cumplimentar con las cargas a su deber en cualquier momento y lugar. Le basta un celular, por ejemplo. Entonces, desde esa perspectiva, tenemos los actos que todavía no son actos administrativos automáticos, son actos en formato digital, permiten justamente mayores cotas de celeridad, mayores cotas de aceleración. ¿Dónde empieza a ingresar el acto administrativo automático? Cuando empezamos a desplazar la voluntad humana en el momento de elaboración del acto. Cuando a través de criterios que ya han sido parametrizados previamente, por lo menos en un esquema básico de algoritmos y diagramas de flujos, eh, un sistema informático, una vez recolectados los datos, expide él mismo cuál es el tipo de solución a brindar con un acto administrativo. Este tipo de acto administrativo, el primario dado por sistemas informatizados, que no son de inteligencia artificial, quiero aclararlo, son sistemas previamente parametrizados por algún técnico, por alguna oficina, por seres humanos, no se reescriben a sí mismos aún, pueden ser muy útiles en casos de actividades netamente regladas. La infracción de tránsito que estaba mencionando tiene que corroborar si se pasó o no se pasó el límite de velocidad y no queda mucho más. Entonces, en actividades netamente regladas, los sistemas parametrizables permiten la elaboración de actos administrativos automáticos, que tiene como subsiguiente ventaja, de acuerdo a la doctrina, en primer lugar, la celeridad, en segundo lugar, una uniformidad de criterios realmente asombrosa, que se repiten a criterios que han sido de alguna o más o menos parametrizados y matematizados, y aparte permite justamente que determinado personal de la planta administrativa ya deje de dedicarse a tareas que son muy simples, muy rutinarias, pero a veces muy voluminosas, y pueda ser
desplazado hacia otro tipo de actividades más creativas, más complejas, etcétera, etcétera. Y como tiene una trazabilidad plena, vuelvo a decir, el programa ya está predeterminado y siempre es el mismo, se puede controlar perfectamente cómo es que se llega a la decisión que se toma. Entonces, sin necesidad de ir a la doctrina italiana, me refiero a Giannini, cuando habla justamente de la voluntad conformada y demás, simplemente es la teoría del órgano con otro nombre, en esencia, en la medida de que la administración hace suyo el programa de estas características y ha publicitado previamente quién lo ha producido y demás, un acto administrativo automático de estas características es perfectamente válido, cumple con los requisitos de voluntad de la emisión. Porque primero por la teoría del órgano y porque aparte ya ha habido personas que han estado trabajando, controlando y demás, cómo es que se llegan a los resultados que se llegan. No es un sistema infalible, no, de ninguna manera, porque a fin de cuentas estamos dependiendo de los parámetros que se han incorporado. Por lo tanto, los sesgos, los problemas que solemos tener a veces en voluntad administrativa se pueden llegar a producir no en el momento tanto electo, sino en el momento de la carga. Pero voluntad, el problema empieza a generarse cuando uno avanza hacia la inteligencia artificial propiamente dicha. ¿Por qué? Porque un sistema de inteligencia artificial, por definición, tiene que tener la capacidad de reescribirse. Los sistemas de machine learning, los sistemas de redes neuronales artificiales, etcétera, no respetan el programa como fue originariamente escrito, no respetan el árbol de decisión ni el diagrama de flujo. Tienen la posibilidad, justamente para poder aprender y para poder acercarse a resolver actos discrecionales, que los sistemas previamente explicitados no lo pueden resolver, y para poder llegar a hacer eventualmente un juicio de ponderación, asumiendo que lo pueden llegar a hacer, necesita la capacidad de reescribirse. Y acá viene el problema. ¿Por qué? Porque en la medida que se reescribe, se llega a lo que se denomina el problema de la black box, el problema de la caja negra. Empezamos a perder trazabilidad. No sabemos cómo que en un caso determinado un sistema de redes neuronales ha llegado a la decisión que llegó. Por eso se sostiene en doctrina, no en la doctrina por lo menos que es favorable finalmente la incorporación de este tipo de actos administrativos, que a los fines de poder satisfacer los requisitos del Estado constitucional de derecho, en primer lugar tiene que haber una autorización expresa y explícita del ordenamiento jurídico de la aplicación del sistema, no una autorización genérica como la que se puede llegar a entender que existe en el actual artículo 8 de la Ley Nacional, sino tiene que ser una autorización explícita y expresa, y además tiene que permitirse, por un lado, publicitar previamente quiénes van a construir el sistema, qué empresa, qué persona, qué grupo técnico, porque, una vez más, el sistema es el automatizado y el que está carente de sesgos volitivos, pero quien lo ha programado en algún momento no, es una persona. Y en segundo lugar, tiene que permitirse transparentar el conjunto de algoritmos y el conjunto de programaciones que hay detrás. Y este genera otro problema. Muchas empresas, que son las que se dedican a desarrollar sistemas de inteligencia artificial, suelen invocar criterios de propiedad intelectual. Si yo publicito esto para que un eventual administrado, que van a decir, a fin de cuentas no va a entender, a menos que sepa mucha criptografía, mucha matemática, el sistema puede llegar, en primer lugar, a perder toda mi inversión y en segundo lugar, entonces pierdo mi propiedad. ¿Qué es lo que dice la CABA contra esto? Todo bien, tenés razón, pero el problema es que si vamos a desplazar la voluntad de una oficina administrativa por la voluntad de un sistema, aunque sea un sistema de machine learning, de alguna manera tengo que permitir el control de la logicidad al administrado. Y si yo no puedo acceder a la forma en que funciona este sistema, si no me lo transparentan, no solamente si no sé quién lo hace, sino cómo lo hizo, no tengo posibilidad de establecer el control de logicidad. Y si no puedo hacer el control de logicidad, entonces empiezo a tener un problema con el elemento motivación. Por lo tanto, es absolutamente imprescindible que más allá de los criterios de propiedad, esto pueda ser transparentado. Una solución posible a esto claramente es que el software sea realizado por agencias públicas o que las agencias públicas compren plenamente todos los derechos. Y es la única solución quizás más participable, porque la verdad se dicha, no digo en todas las jurisdicciones, pero las jurisdicciones que son un poco menos favorecidas económicamente, por ejemplo, como las provincias del norte argentino, del noroeste, del nordeste, la posibilidad de contar con cuadros técnicos estatales que puedan elaborar estos sistemas son prácticamente nulas. Se requiere una enorme cantidad de recursos económicos y si en ese caso nos vamos a limitar a comprar un paquete, lo que estamos haciendo en definitiva es casi privatizar la voluntad y privatizar la motivación pasándosela a los parámetros de una empresa privada que quizás pueda llegar a responder a algún otro tipo de intereses. La CABA justamente dice que uno de los vicios posibles del acto administrativo automático en el Estado constitucional de derecho radica justamente en esto. Si no puedo saber cuáles han sido los parámetros de creación, puedo llegar por consecuencia a una suerte de desviación de poder por sesgos de confirmación o sesgos de rechazo. Básicamente es.
Muy bien. Gracias, doctor. No, por favor. ¿Vos podés empezar? Empieza Pablo, sí. Sí. Bueno, entonces veo que usted hace una diferencia entre el acto emitido como resultado de la utilización de la inteligencia artificial y el acto que no. Y en el segundo, refirió a los vicios que iban a estar en la motivación y no en la voluntad. Entonces, la pregunta es, ¿la voluntad en los actos que sean consecuencia de inteligencia artificial ya desaparece? No, 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 no desaparece. Vuelvo a decir, si yo aplico adecuadamente o la teoría del órgano, que para mí a fin de cuentas da una solución adecuada, o la teoría justamente de la voluntad confirmada de Giannini, yo puedo predicar, ¿qué dice Giannini básicamente? La voluntad no es de quien firme el acto administrativo. La voluntad se ha ido conformando básicamente con una serie de coligaciones entre los distintos organismos que han ido actuando. En un procedimiento de selección, la comisión examinadora ha expedido algún tipo de actividad. Si queremos un simple acto de la administración, porque si no llega a tener efecto directo. El servicio jurídico ha emitido un dictamen y finalmente, por último, como mínimo, va a intervenir la autoridad administrativa que ha expedido propiamente el acto administrativo. Por lo tanto, en esos casos no es que la voluntad dependa de una sola persona, sino depende de un montón de personas que están actuando. Entonces, a partir de esta forma de entender la voluntad, se puede llegar a postular, yo digo que la teoría lo hace igual, que en la medida que hace propio el software, la administración, la voluntad va a existir. Porque los vicios que se pueden reputar de la voluntad, que no haya dolo, que no haya violencia, que la voluntad sea libremente expresada, se pueden reputar igualmente cumplidos o no cumplidos en la forma en que se le ha publicitado previamente cómo se elaboró el software. Pero la voluntad del artículo 8 de la ley nacional y la voluntad, como está prevista en la ley local, se refiere a la voluntad psicológica del funcionario. No, entiendo yo, ¿no? Sí, se lo pueden analizar así. No la teoría del órgano, es decir, no veo receptada la equiparación de la teoría del órgano, que en definitiva es una cuestión para la imputabilidad de las conductas al Estado, Sí. con la voluntad. Es decir, personalmente entiendo que la voluntad es intrascendente en lo personal y no me impide aceptar la teoría del órgano. Por eso no termino de comprender, no es una oposición, sino que quiero No. entender, no termino de comprender cómo encaja lo que está diciendo con la voluntad psicológica, teniendo en cuenta que de los vicios de los que se habla son error, dolo y violencia. Sí. Disciplinación, habían algunos que no lo hay, pero bueno. Se hace ese control se hace en el Prius, por ejemplo. ¿Cómo sería? A ver, el error como tal del sistema no se puede predicar, el sistema no se va a equivocar, va a seguir algunos parámetros. El problema es que el error, el dolo, la violencia, todo eso se pueden ver en los controles, en la elaboración de los parámetros. Artificial se reescribe, no. La inteligencia artificial sí se puede reescribir, pero se va a reescribir también a partir de otros parámetros previamente dados. Bueno, la inteligencia artificial todavía no ha llegado al nivel de, digámoslo así, de ser Skynet, de tener conciencia propia. Todavía no. Cuando lleguemos a desarrollar la computación cuántica, el problema es que puede ser que sí. Pero bueno, ese es un problema mucho más adelante. Actualmente sí se puede reescribir, pero se reescribe siempre dentro de determinadas sendas. Si uno le marca un norte, puede desviarse más hacia el este, más hacia el oeste, perdón la simpleza, la analogía, pero va a seguir yendo hacia el norte. No existe todavía posibilidad, ni siquiera con el más profundo Machine Learning, otra vez, por las limitaciones que tiene básicamente todo el sistema computacional, que es manejar con bits. Son dos posibilidades, 0, 1, 0, 1, 0, 1. Entonces, en virtud de esas limitaciones que no tiene la computación cuántica, pero que le vuelvo a decir, que todavía es experimental, cuidémoslo, no puede decidir ir al sur. ¿Y la voluntad ahí dónde estaría la voluntad psicológica? A la que se refiere la ley local y el artículo 8 de la ley nacional. Pero el artículo 7, no el 8. Sí. El artículo de la voluntad, vuelvo a decir, quizá me expresé muy mal, en ese caso lo tengo que imputar al PRIUS. ¿Quién es el que ha decidido elaborar? ¿Quién es el que ha decidido comprar el paquete? ¿Quién es el que ha decidido aprobar el paquete? Etcétera, etcétera, etcétera. Ahí va a estar la voluntad psicológica. No puede haber voluntad psicológica en una máquina. No, por eso. Entonces, es el elemento de voluntad, se puede encontrar viciado allí. Allí se puede encontrar viciado en la forma de generación de sesgos. No es que claramente vamos a poder decir que hay un vicio de la voluntad que definitivamente quieren perjudicar al sujeto X. No hay manera de decir eso, pero sí la conformación de sesgos puede permitir que una serie de sujetos X que sean parametrizables como X sí sean perjudicados. Pero eso no es un vicio de la voluntad. Es un vicio de la finalidad. ¿O no? Sí, tiene razón. Entonces,
Entonces he hecho todo un desarrollo equivocado. Entonces, No sé, estoy sí. preguntando, no son objeciones, son planteos. No, Lo que sí, me sí, interesa sí. es el razonamiento, porque estamos hablando de la creación de sesgos por vía algorítmica. eh, Ahí no hay ningún vicio. En todo caso, no hay ningún vicio en la voluntad. Pero eso es la duda que estoy Sí, preguntando, sí, para sí, tratar sí. de comprender bien eh, lo que me estaba planteando. No, sí, no es vicio, no es un vicio en la voluntad, o sea, es un vicio en la finalidad que puede responderse a cierta voluntad, pero a fin de cuentas esencialmente es un vicio de finalidad, no es un vicio de Esa es voluntad. la finalidad de la creación de un Sí, algorítmico con sesgos. Y después usted lo vinculó con la motivación. sí. Tengo que aprender la motivación, uno de los elementos del control de motivación es yo saber exactamente cuáles han sido las formas en que se ha llegado a una determinada solución. Hay un íter lógico que puede permitir seguir ese recorrido y decir, sí, llego a la misma solución, llego a una solución diferente. Sí, El problema es que en la carga de los datos, en la carga de los inputs, sí. si yo lo hago de una manera muy oscura o criptográfica, no tengo manera, particularmente siendo Lego, de poder ver cómo han sido cargados los inputs, qué inputs se cargaron, cuáles son los parámetros de valoración de esos inputs, qué peso específico tienen en la ponderación de esos inputs. Entonces, eventualmente, el problema es que si yo no puedo seguir ese ítem lógico, no puedo seguir justamente cómo se ha ido desarrollando la motivación. Los inputs son la causa. Discúlpeme. Los inputs serían porque la motivación, ¿qué es? La motivación es la expresión de La- razonamientos por los cuales yo llego a un de la resultado. causa y la finalidad. Exactamente. La causa es reglada, ¿o no? En los actos administrativos por inteligencia artificial, En cualquier acto administrativo. en cualquier acto administrativo, La eh, causa, como antecedente jurídico y fáctico. la causa como sí, a ver, tiene el poder de tener métodos discrecional, pero sí está, yo tengo que tener un antecedente por lo menos que me habilite, reglado de lo Eso es reglado. discrecional, claro, por eso sí, tiene que La- por lo menos militarme, bueno, de tantas opciones usted elija la que le parezca, pero tiene que estar esa opción. Y antecedente jurídico también. Claro, sí, Digamos, la aplicación de la norma es reglada. La determinación de la norma aplicable, son preguntas que estoy haciendo, no estoy cuestionando. Sí. Eh, y subsumirlo en el derecho aplicable, eso es reglado también. Siempre y cuando tenga supuestos que en la medida que yo no tenga conceptos jurídicos indeterminados, por ejemplo, porque si yo tengo que llegar a hacer una subsunción en un antecedente jurídico que maneja conceptos jurídicos indeterminados, automáticamente estoy dando cierto ámbito de voluntad, de libertad para poder elegir opciones que sean igualmente válidas. El hecho de que la causa exista como antecedente jurídico, no la tenga que inventar, que tenga una norma, pero la norma está plagada de conceptos jurídicos indeterminados, yo tengo que elegir la oferta más conveniente. Dar un ejemplo. Sí, pero la La, discrecionalidad ahí está en la causa o está en el objeto. no, es el objeto, porque El tengo que objeto. lograr justamente la satisfacción. Bueno, pues no está en la causa. Es decir, el objeto del acto, ¿qué es? Sí, Lo que se lo que elige. tengo que dar concretamente, sí. Acá me habló de elegir la oferta más conveniente. Eso está en el objeto. Es decir, el control de la discrecionalidad, pregunto, ¿no? Incluso aceptando, como hace buena parte de la doctrina de teoría de los conceptos jurídicos indeterminados, en la variante que usted pone, eh, si es que hay que entenderla así, pero existe un sector muy importante de la doctrina, si lo hace, está en el objeto, ¿o no? Claro, en ese caso sí, visto desde esa perspectiva, sí, porque Pero yo justamente es. perdón, lo interrumpí, lo quería escuchar. No. Discúlpeme, quería lo de la oferta más conveniente, discúlpeme que lo interrumpí. No, a ver, le voy a decir, ¿cuál es el parámetro para saber cuándo es una oferta más conveniente? Es la más económica, la más pronta de realizar. O sea, hay un montón de juicios de valoración que hacen que el acto decida, el acto finalmente termine siendo el ejercicio de una actividad discrecional. No es la actividad reglada. Elija quién tiene más dinero. Por dar un ejemplo, ese es un acto puramente reglado. La oferta más conveniente ya implica un montón de juicios valorativos. Entonces, a la medida que hay juicios valorativos, el acto administrativo termina ejerciendo una decisión discrecional. ¿Controlable? Sí, pero es discrecional. Entonces tiene otra forma de control. No es la forma de control del acto reglado. Porque es un control de legitimidad, un control de razonabilidad, pero no puede ir un control de oportunidad, mérito y conveniencia, y la oportunidad, mérito y conveniencia es el núcleo, a fin de cuentas, que se activa cuando termina siendo un ejercicio de actividad discrecional. Eso. ¿Quieres preguntar otra cosa? No, yo te quería preguntar una muy cortita Sí. sobre esto último que dijiste.
si vos considerás que cuando la norma establece, digamos, cuando hay un concepto jurídico indeterminado, la, la decisión es discrecional o reglada, es decir, ¿hay muchas posibilidades de decidir válidamente o hay una sola? ¿Cuántas ofertas? ¿Hay una oferta más conveniente o hay varias posibilidades de oferta más conveniente? A ver, en abstracto, o mejor dicho, la idea claramente es que hay una oferta que siempre va a ser más conveniente. El problema son los parámetros que uno tiene para controlar cuál va a ser la conveniencia de la oferta. Vamos a un ejemplo muy concreto. Cuando pedimos la construcción de un edificio, viene la constructora A en el proceso licitatorio y ofrece por 2 pesos. Estoy tirando ejemplos absolutamente al aire. Viene la empresa B y ofrece 2,30, pero es una empresa que tiene muchísimo más servicio. Tiene 75 años construyendo edificios, entonces ya a lo largo de las contrataciones públicas ha demostrado que nunca ha tenido ningún problema en la dinámica contractual, no ha incumplido jamás. Estoy tirando otra vez ejemplos en el aire. Entonces, los juicios de ponderación hay lo más barato, lo más conveniente, lo más seguro y lo más conveniente. Una vez más, ¿cuál es el criterio de eficiencia que vamos a tomar ahí? Ese es, debo decir, idealmente sí, hay una oferta que va a tener que ser la más conveniente, pero va a ser un posterior. Está claro que, digamos, frente a un concepto jurídico indeterminado, la administración tiene un margen de apreciación. Sí. Ahora, la decisión, digamos, ¿qué lo distingue? ¿Qué distingue la actividad reglada de la discrecional? Que en la reglada hay una sola solución válida Sí. y que en la discrecional hay varias Ahí va, posibilidades. exactamente. Cuando la norma utiliza oferta más conveniente, ¿estamos frente a actividad reglada o discrecional? No, finalmente estamos en una actividad discrecional. No puedo yo parametrizar previamente cuál va a ser la más conveniente. Es más, le está dando, abiertamente la legislación le está dando ese margen de libertad a la administración pública. ¿Que se puede controlar? Vuelvo a insistir, se puede controlar. Pero tengo que controlarlo ya en parámetros mucho más estrictos. Tengo que decir que eligieron irrazonablemente la oferta menos conveniente. Vino una persona física, yo, que no tiene ni siquiera el grado de maestro mayor de obras, y dijo, sí, yo te lo hago. Y me eligieron a mí en vez de las empresas A y B. Sí, sí, se entiende. Claro, pero sí. Bien. Bueno, vamos a... en la provincia de Neuquén, bueno, a raíz de la sanción del Código Civil y Comercial y de la previa sanción de la Ley Federal de Responsabilidad del Estado, se generó todo este asunto de la responsabilidad del Estado, que era, ya la Corte venía diciendo que era un asunto local, al no aceptar la definición de causa civil para su competencia originaria, etcétera, se generó este problema de que las provincias, o esta situación de que las provincias tienen que regular su régimen de responsabilidad del Estado. Al respecto te quiero preguntar si sabes qué sucede en la provincia de Neuquén, si tiene ley, si no tiene ley, y qué parámetros está aplicando la jurisprudencia, y qué parámetros te pareciera a vos que serían aplicables frente a esta... No, Neuquén no tiene ley de responsabilidad del Estado, hasta donde yo sé. Perdón si estoy diciendo una ignorancia. No tiene ley de responsabilidad del Estado. No se puede aplicar ni directa ni subsidiariamente el Código Civil y Comercial, pero porque el derecho positivo lo prohíbe, no se puede, pero no se impide la aplicación analógica. Neuquén no es la única provincia que carece de ley de responsabilidad del Estado. Son pocas las jurisdicciones que la tienen. Nación, Mendoza, unas pocas más. 2 o 3 más, si no me equivoco. Entonces, lo que se hace es seguir los parámetros que ya fueron construidos pretorianamente. Quiero decir, la noción de falta de servicio, o de servicio que viene en realidad del Consejo del Estado francés, no es una noción que existiera directamente en el Código de Belezán. Lo hacíamos surgir en 1112, sí, totalmente, pero no decía falta de servicio, no estaba positivizado de esa manera. Entonces, lo que se hace en la actualidad, en las jurisdicciones que carecen de ley de responsabilidad del Estado, es no aplicar directamente las categorías del Código Civil, sí los parámetros que vamos a indemnizar, cómo vamos a cuantificar, por ejemplo, la indemnización, los parámetros matemáticos para el daño moral, la posibilidad de que la indemnización satisfaga justamente prestaciones sustitutivas del daño sufrido, etc. Se puede aplicar, pero con analogía. Pero seguimos aplicando básicamente la construcción que viene de la Corte Suprema sobre los tipos de daño, los tipos de responsabilidad por falta de servicio, que es el factor objetivo de atribución por excelencia que hay,
sin mayores inconvenientes. O sea, la desaparición del Código Civil, la sanción del Código Civil y Comercial, la sanción de la Ley Federal de Responsabilidad del Estado, que en realidad uno puede adherir, pero no es obligatorio aplicarlo, entiendo que no ha generado un grave problema en la dilucidación de la responsabilidad del Estado. Por lo menos no lo noto en la jurisprudencia que he leído de acá en Neuquén. Bien. Y ¿tenés idea de algún, digamos, de si el constituyente de Neuquén le fijó alguna pauta al legislador para cuando haga esa ley, cuando sancione esa ley? Eh, no lo tengo presente si las pautas del legislador en cuanto a la administración pública, los deberes que tiene que cumplir y demás, pero que serían muy inmediatas formas de fijar parámetros para la responsabilidad del Estado. No tengo presente. No, es un detalle que la Constitución de Neuquén dice que el legislador sancionará una ley de responsabilidad civil del funcionario y la subsidiaria del Estado. Por lo tanto, el legislador tendría que hacerse cargo de esto en principio y establecer que la responsabilidad del Estado es subsidiaria de la del agente público. Eso es lo que le marca la única pauta que establece el constituyente al legislador. Pero bueno, el legislador todavía no ejerció su competencia. Pablo, ¿querés seguir con? ¿Y qué requisitos exigiría para ser responsable al municipio por omisión? Al municipio por omisión. Sí. Bien. Un supuesto de responsabilidad por actividad ilegítima, extracontractual, omisiva del municipio. Que eso generalmente, bueno, yo no sé pues acá, pero generalmente lo que veo en la jurisprudencia. Sí, hay casos en que, ahora me acordé, estaba pensando, Sí. hay dos casos, leí leí dos casos, sí, por lo menos, puedo estar equivocado, pero los casos que leí, que eran contra la Municipalidad de Junín de los Andes, lo encuadraron todo dentro de la falta de servicio. Fue una omisión de controles bromatológicos, una omisión justamente de realizar el actividad bromatológica, hubo un contagio con triquinosis muy severo, uno de los accionantes llegó a perder a su hijo, bueno, son una serie de fallos. Los encuadraron como responsabilidad de Estado por falta de servicio, responsabilidad de Estado municipal. Los requisitos son esencialmente no varían sustancialmente, o sea, tengo que acreditar el daño, acreditar que había justamente un deber específico, concreto de prestar un tipo de relación. La necesidad de control bromatológico surge del Código de Falta Municipal, por ejemplo, y acá sencillamente ni se lo aplicó. No se hicieron, se especifican los fallos, son fallos larguísimos. Mire, este control no lo hizo, la tasa de inspección que hubiese permitido verificar que no hay control bromatológico tampoco la hizo. Entonces usted tiene un deber concreto de actuar, no es un deber genérico de alto, no la EDRE, no es eso, usted tiene aquí, acá especificado qué es lo que tiene que hacer, cómo lo tiene que hacer y hasta cuándo lo tiene que hacer, no hizo nada de eso. Entonces hay una relación de causalidad directa e inmediata justamente entre el daño sufrido y la inactividad realizada, y el factor de atribución en este caso es objetivo. Es decir, que usted exigiría el factor de atribución objetivo por la falta de servicio. Falta de servicio. Segundo requisito que exigiría, ¿cuál sería? Que la actividad que yo encuadre como falta de servicio esté reglada específicamente en la materia, que no sea una derivación genérica, una especie de deducción de alguna norma de alcance muy general, o sea, el Estado debe promover el bienestar general. No, eso no genera responsabilidad del Estado por falta de servicio. Tengo que tener un deber concreto dirigido a funcionarios concretos de una actividad igualmente concreta. Por lo menos, yo entiendo, Ramón Pizarro dice lo mismo, pero puedo estar confundido. No, es un tema muy discutible, por eso quería saber tu opinión. La ley sigue un poco su criterio, la ley nacional y de otras provincias. Es decir, un deber específico y concreto que tiene que emanar de la norma. De un reglamento, es decir, una ley o un reglamento administrativo, porque es una actividad con vocación de permanencia, dirigida a sujetos indeterminados. De otra manera, si yo tengo un acto administrativo, ya decir que hay falta de servicio de terceros es complicado. ¿Y qué otro requisito? La existencia del daño, obviamente. Y la acreditación
acá por los parámetros jurisprudenciales de neuquinos, de que el daño efectivamente posee cierta entidad para ser resarcible. O sea, no cualquier inquietud, no cualquier molestia va a generar un daño resarcible. Así lo dice la jurisprudencia constantemente. Entonces, se exige, o creería yo, que se puede inferir la existencia de una cierta entidad de daño, particularmente cuando ya hablamos de daños extrapatrimoniales, particularmente allí. O sea, que impide, por ejemplo, un daño moral. Daño moral. Hay muchos casos en que se ha negado la indemnización por daño moral porque se ha señalado, dice, en primer lugar, el daño moral no puede ser entendido como un corolario necesario del daño patrimonial. Me acreditaste una actividad ilegítima. Perfecto. Me acreditaste que te generó algún daño patrimonial. Te cerraron un negocio, te clausuraron un negocio sin corresponder. Pero no necesariamente por el mero acrecimiento de una actividad ilegítima y un daño moral, de un daño patrimonial, vos tenés derecho a un daño moral. No, pero eso es lógico. Entonces tenés que hay jurisdicciones en las que prácticamente lo ponen como corolario. Ah, no, es una presunción a mí, tenés daño moral. No, acá no, no. Acreditame los supuestos que vos tenés en estos casos. Entonces hay casos que no ha procedido daño moral. Hay un caso interesante, era un resuelto por el Tribunal Superior de Justicia. De aquí se ocurrió en el interior, una chica que era empleada de la Justicia Federal, en los Andes, rindió examen para ingresar como prosecretaria administrativa al Poder Judicial de Neuquén. No lo quiero hacer muy largo, pero a fin de cuentas, el psicotécnico daba como que era apto condicional, no podría ser plenamente apto. Cuando le pregunta a la Oficina de Salud Ocupacional, ¿qué me estás queriendo decir? ¿Es apta, no es apta? Dice, no, no, no es apta. Segundo, sin explicar nada, sin correr traslado todavía a la pretensa postulante, le otorgan esto y dicen, bueno, la desplazamos. La desplazamos. En este caso, por ejemplo, sí se le dio daño moral, pero exclusivamente por la producción de la pericia psicológica, pero no se le dio daño material. Quiero decir esto, como se separan sistemáticamente acá los supuestos de daño patrimonial y de daño moral. No sé si te estoy respondiendo la inquietud suya que me estaba preguntando o me fui por una rama. Las dos cosas. Ah, perdóname. No, está bien. Y me quedó respondido. Y supongamos que usted, juez, accede al cargo de juez y le llega un reclamo por cobro de pesos contra la autoridad administrativa Sí, por incumplimiento de un contrato. Se presenta la demanda, el demandado contesta, el ente público contesta la sí. demanda, simplemente se niegan los hechos, etcétera, pero usted advierte que el contrato tenía que celebrarse por licitación pública y no hubo licitación pública. Ah, ni más ni menos, sí. Que eran muchos casos, ¿no? Y la pregunta es, Sí, no es excepcional. la pregunta es, ni el Estado ni el particular planteó un vicio en el procedimiento por falta de licitación. ¿Usted Sí. qué haría? Si yo entiendo que el vicio fuese un vicio muy grave, un vicio No del hubo artículo licitación. El 66, caso es no hubo licitación. no hubo y debió haber. licitación, bueno, yo entiendo que en ese caso es un vicio, no es un vicio grave, es un vicio muy grave, en mi opinión. Es un vicio muy grave del artículo 66. Si es un vicio muy grave del artículo 66, de la 284, quiero decir, ¿no? Cuando Sí, sí. menciono los artículos, es el único supuesto en el que yo puedo, como eventual magistrado, poder invocarlo aunque no lo invoquen las partes. Si el vicio no es muy grave, si el vicio es grave, leve o muy leve, ya si es muy leve directamente, Pero vamos al caso olvidémoslo. concreto. En este caso con esto, ¿usted cómo resolvería el caso? Lo que sucede es que hay para mí una infracción evidente a una disposición legal que genera para mí una infracción igualmente evidente a una disposición constitucional. Porque si yo voy por una licitación privada, yo lo que estoy generando estoy vulnerando de una manera absolutamente directa el principio de eficiencia de la administración. Porque no me estoy buscando la posibilidad de obtener ni el mejor contratante ni la oferta más conveniente. Sencillamente he actuado por fuera de los parámetros legales, no de la ley de administración financiera, a mi modo de ver, sino del artículo 153 de la Constitución neuquina. Entonces, si yo cometo un vicio de esa característica, yo entiendo que es un vicio muy grave en los términos del artículo 66. Si no me equivoco, el 66 inciso A. No está equivocado, pero... Entonces yo puedo invocar justamente el carácter muy grave del vicio, la inexistencia, porque esa es la sanción, inexistencia del acto administrativo, del contrato administrativo, perdóneme, y en ese caso, invocando la inexistencia, yo lo puedo sancionar de oficio, aun cuando ni la administración lo haya dicho, ni obviamente el administrador tampoco.
Entonces, en este caso, usted declararía de oficio la inexistencia La inexistencia de la contratación. de la contratación. O sea, de todo el proceso de contratación, porque, digamos, el acto que se llegó sin el procedimiento previo Del necesario, que era justamente, sí. Y respecto de la pretensión económica del proveedor que quiere que le paguen las vacunas que entregó, el edificio que construyó o el servicio que prestó. Y si no me invocó el enriquecimiento sin causa, porque, por ejemplo, ¿qué le digo? Hay muchos casos, que ha seguido casos de la jurisprudencia neuquina, está bien. La verdad que el contrato no es válido. Por este vicio, por otros vicios, no importa, pero de hecho el contrato no es válido. Pero me pidió de última el enriquecimiento sin causa. Voy a aplicar el enriquecimiento sin causa. Hay jurisprudencia hasta el Tribunal Superior, no solamente ya de oficinas procesales administrativas. Pero tiene que ser pedido. No puedo invocar yo el enriquecimiento sin causa de manera oficiosa. Porque si hago eso, directamente estoy introduciendo pretensiones que están exorbitando claramente el iura novit curia. Tengo que analizar el encuadre jurídico que me pide. No es sumarle pretensiones a una parte, sencillamente estaría siendo parcial. Entonces, si no hay pedido, aunque sea en un renglón, no digo que lo fundamente, pero subsidiariamente, enriquecimiento sin causa. Bien. En ese caso habilita la posibilidad de dar el enriquecimiento sin causa con los parámetros que son. Hay que dar la suma menor del enriquecimiento, el empobrecimiento, que es lo menor, bueno, te doy eso, te corresponde. Si no está pedido, desafortunadamente, no, en el ámbito de ese proceso que se ha iniciado, esa acción procesal administrativa, no se le puede dar pretensión indemnizatoria, lo cual no significa que el Estado sea irresponsable, situación que se podrá verificar por otros cauces, por otros carriles, en otro quizás en otro fuera, inclusive puede haber responsabilidad penal, o responsabilidad de juicio administrativo, responsabilidad eventualmente ante el Tribunal de Cuentas, pero en el ámbito de la acción procesal administrativa, por pretensión de cobro de un contrato que es inexistente, no se le puede dar pretensión indemnizatoria si no hay un pedido, aunque sea de enriquecimiento sin causa. Está bien, está bien. Muchas gracias. Gracias. No, por favor. Gracias. Tengan buen día. Igualmente.